¿ya? Esta semana en lenguaje vamos a estar viendo la noticia. ¿Qué es la noticia? ¿Ya? Espero que se me esté escuchando bien. Sí, ya la escuchamos. Ya, perfecto. Gracias, tío. Entonces, como les decía, el día de hoy en la guía de lenguaje vamos a ver el tema de la noticia, ¿ya? Todas las dudas que vayan surgiendo, por favor, al final de la clase, en los grupos las van a poder aclarar, ¿ya? Todos atiendan bien a la clase. Bien, primeramente, debemos decir qué es una noticia, ¿no es verdad? Primero debemos identificarla, saber qué significa la palabra noticia, ¿no? Entonces, la noticia es un texto informativo breve sobre acontecimientos actuales y recientes. Es importante que sepan que todas las noticias deben ser de interés para el público. En ellas siempre se van a contar hechos reales, nunca deben ser hechos ficticios, ¿ya? Las noticias siempre deben contar acontecimientos reales. Las noticias se pueden presentar de manera oral o escrita y las noticias pueden ser difundidas a través de diversos medios de comunicación, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son esos medios de comunicación donde podemos encontrar a las noticias, ¿ya? Uno de ellos es la televisión. En la televisión, las noticias siempre vienen a través de imágenes, movimientos, color, sonido, ¿no es verdad? En la televisión podemos ver muchos canales de noticias que nos mantienen informados, ¿no es verdad? Los canales nacionales, todos tienen un espacio de noticias donde podemos ver todo lo que ocurre en nuestro país y en el mundo entero. Las noticias también se pueden difundir a través de la radio. La radio solamente utiliza el sonido, la voz de una persona, y a través de esa voz transmiten la noticia y nos podemos mantener informados. A veces cuando vamos en el auto con papá o mamá, ellos van escuchando las noticias, ¿no es verdad? Y solamente escuchan la voz de una persona que los mantiene informados. También las noticias las podemos encontrar en los periódicos. Todos los periódicos, el mayor contenido que tienen es de noticias y las noticias se presentan en forma impresa. Los periódicos pueden contener varias páginas, ¿ya? Y en los periódicos se pueden combinar tanto el texto escrito como con fotografía, ¿no es verdad? Y igual manera nos informan sobre todo lo que va ocurriendo. Los periódicos pueden presentarse diariamente, semanal. Ahora, también las noticias las podemos encontrar en Internet. El Internet también se encarga de brindarnos noticias en línea, ¿ya? Por tanto, estos son los 4 medios a través de los cuales nosotros podemos encontrar las noticias. La televisión, la radio, los periódicos y el Internet. Ahora, existen diferentes maneras para estructurar una noticia, es decir, esas noticias que leemos en los periódicos tienen diferentes maneras, diferentes partes. Ahora, en una noticia es frecuente que se encuentren los elementos que vamos a ver a continuación. Y quiero que atiendan muy bien a estos elementos que vamos a ver en esta pequeña noticia de un periódico, ¿ya? Para que se puedan identificarlas después. El primer elemento de una noticia que podemos ver es la volanta, ¿ya? La volanta es un texto pequeñito que aparece sobre el título. Van a disculpar, ahí se me bajó, es un poquito más arriba, ¿ya? La volante es un pequeño texto que aparece siempre sobre el título de la noticia, ¿ya? Luego viene lo que es el título. El título de una noticia periodística, chicos, siempre debe ser atractivo, siempre debe llamar la atención de quien va a leer la noticia. Siempre aparece en letras grandes
y de un color más fuerte para resaltarla, para que podamos identificar que ese es el título de la noticia que vamos a leer. Y ese título, a su vez, debe informarnos sobre el contenido de la noticia. Leyendo el título, yo podré darme cuenta de qué trata la noticia que voy a leer. La tercera parte de una noticia periodística es el copete. ¿Habían escuchado esa palabra alguna vez? ¿Qué es el copete? El copete es un pequeño resumen de lo más importante de la noticia y siempre aparece debajo del título de la noticia. Siempre puede aparecer en 2 líneas, 5 líneas. Es algo bien pequeñito que resume el contenido de nuestra noticia. Luego está el cuerpo o bajada de la noticia. ¿Qué es el cuerpo o bajada de una noticia? Es la noticia en sí, es la información, es el hecho que vamos a saber. En el cuerpo responde a todo lo relacionado con la noticia, ¿ya? Luego podemos ver la fotografía. La fotografía no es de uso obligatorio. Podemos encontrar noticias en los periódicos que no vienen con fotografía, ¿ya? Así que no es obligatorio que aparezca la fotografía. Ahora, ¿qué es el epígrafe? Cuando hay una fotografía en una noticia, esta siempre viene acompañada de un epígrafe. El epígrafe está relacionado con la fotografía. ¿Por qué? Porque el epígrafe cuenta brevemente de qué es la imagen, sobre qué es o quién es el autor de la fotografía. Es un pequeño dato relacionado con la imagen de la noticia. A grandes rasgos, chicos, estos son las partes, la estructura de una noticia. Vuelvo a repetir, la volanta, el título, el copete, el cuerpo o bajada, la fotografía y el epígrafe. A grandes rasgos, la mayoría de las noticias traen esta estructura, traen estos elementos, ¿ya? De estos elementos, recuerden que no es obligatorio la fotografía, el epígrafe y la volanta. Esos no son de uso obligatorio. El resto sí. Y si revisan el periódico, lo hojean, se podrán dar cuenta que la mayoría de las noticias traen esta estructura. Ahora, el cuerpo o bajada de una noticia, como habíamos dicho, siempre debe responder a unas preguntitas. Esas preguntitas las utilizamos para comprender mejor la noticia. Es decir, una noticia siempre debe tener quién es el protagonista, las personas, los personajes de la noticia. Eso siempre debe aparecer en una noticia. También en una noticia siempre debe aparecer el qué, la respuesta al qué. ¿Qué es el qué? El suceso, el hecho en sí mismo. ¿Qué fue lo que ocurrió en nuestra noticia? En una noticia también debe aparecer el cuándo. Es decir, siempre debe aparecer el momento en que esta sucedió para que el lector pueda identificarse más con la noticia cuando pasó. También está el dónde. El dónde hace referencia al lugar, al espacio en el que se desarrolló este hecho del cual se está hablando. Otra preguntita a la que debe responder siempre una noticia es el cómo. El cómo está relacionado con las circunstancias, la manera en que se presentaron los hechos de nuestra noticia. También debe responder al por qué. El por qué son las causas, las razones que originaron el hecho. A grandes rasgos, estas son las 6 preguntas a las cuales una noticia siempre debe responder, para que el lector cuando la lea la pueda comprender mucho mejor y entender, ¿ya? Yo les traigo acá, chicos, un ejemplo de lo que es el cuerpo de una noticia, ¿ya? Y vamos a leerla conmigo. Dice, los niños y niñas de la Viña de Jesús han comenzado a dar clases virtuales debido a la cuarentena decretada por el gobierno a causa del coronavirus.
Estas clases comenzaron desde el pasado mes y cada niño y niña recibe su avance escolar desde la comodidad de su hogar. Esto se ha logrado gracias a la iniciativa del colegio y el apoyo de los padres de familia, y se espera que pronto puedan retornar a clases nuevamente. Este es un ejemplo del cuerpo de una noticia, ¿ya? Ahora, vamos a ver en esa noticia las preguntas que habíamos visto anteriormente. Recuerden que toda noticia debe responder a las 6 preguntitas de las cuales yo las acabé de hablar. Por ejemplo, los niños y niñas de la Viña de Jesús, ¿a qué pregunta me responderían? ¿A quién? ¿No es verdad? ¿Quiénes son los protagonistas de la noticia que se está dando? Los niños y las niñas de la Viña de Jesús. Ahora, comenzaron a dar clases virtuales, sería el qué. ¿Qué están haciendo los niños y niñas de la Viña de Jesús? Están dando clases virtuales. En esta noticia también podemos ver el por qué. ¿Por qué están dando clases virtuales? A causa del coronavirus, ¿no es verdad? De ese virus que nos está afectando a todos. También podemos ver en esta noticia el cuándo. ¿Cuándo comenzaron a dar clases virtuales? El pasado mes, ¿verdad? Desde el pasado mes comenzaron. También podemos ver en esta noticia el dónde. ¿Dónde están ellos dando las clases virtuales? Desde la comodidad de su casa, ¿no es verdad? Y también podemos ver la otra pregunta que sería el cómo. ¿Cómo? La manera en que ellos están logrando esto. ¿Cómo se logró esto? Gracias a la iniciativa del colegio y el apoyo de los padres de familia. Entonces pueden darse cuenta, chicos, que una noticia siempre debe responder a esas 6 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Porque cuando una noticia contiene las respuestas a esas 6 preguntas, podemos decir que es una noticia que está completa, que el lector la va a poder entender mucho mejor. Así que cuando a ustedes les toque hacer una noticia en clases, ya saben que cuando la vayan a estructurar, cuando la vayan a escribir, debe siempre su noticia responder a esas 6 preguntitas, para que quien la vaya a leer la pueda entender mucho mejor. A grandes rasgos, chicos, esto era lo relacionado con las noticias. Primeramente, saber qué era una noticia. Luego vimos en qué medios podemos encontrar a las noticias. Luego vimos cómo se estructura una noticia periodística y las preguntas a las que éstas deben de responder, ¿ya? Esto era lo relacionado con la clase. Ahora vamos a pasar a los grupos, donde van a hacer algunas actividades relacionadas con el tema y podrán preguntarle a sus tíos las dudas que quedaron de lo que se acabó de explicar, ¿ya?